Vamos a otros temas que por supuesto es muy relevante analizar. Hoy se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2022, que evalúa lectura, matemáticas y ciencias naturales entre los estudiantes. Se concluye varias conclusiones, pero una de ellas es que si bien Chile lidera en América Latina y el Caribe, los puntajes de los estudiantes en Chile se ubican por debajo del promedio OECD. Además, los puntajes en matemáticas y lectura no variaron respecto a 2018. Vamos a hablar de estos resultados, también de otros temas. Para eso estamos en contacto con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. Subsecretaria, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás, y a todas las personas que nos escuchan a través del medio aquí. Subsecretaria, recordemos un poquito de qué se trata también la prueba PISA para poner en contexto lo que son los resultados que ha dado esta medición 2022. Súper importante. Mira, la prueba PISA es una prueba que se toma en 81 países, economías del mundo. Es una prueba que es muestral y se toma a niños y niñas, a jóvenes en realidad a esta altura, de 15 años. Se dice en general que es segundo medio porque en general son en segundo medio, pero más bien lo que prima es la edad. Por lo tanto, en la muestra también puede haber niños de primero, medio o incluso de terceros, porque lo que prima es la muestra. Participaron, ya te decía, 81 países, economías, pero en términos de establecimientos educacionales en Chile fueron 230 establecimientos educacionales, más de 6.300 estudiantes. Hay un tema bien importante que es que como esta es una prueba que se pasa en distintos países en condiciones similares, estándares, ciertos requerimientos para la muestra, bien exigentes. Es importante considerar que todos los países cumplieron con esos requerimientos de la muestra. Para homologar, digamos, la medición. Claro, para que tú puedas saber que las conclusiones que se toman tienen que ver con el aprendizaje de los estudiantes y no con diferencias en la aplicación. Okay. En Chile sí se cumplió y tenemos entonces datos que son en el fondo importantes para ilustrar el estado de los aprendizajes en un contexto post-pandemia. Hay que recordar que esta es una prueba que se pasa cada 3 años en general. En este caso fue cada 4, porque tocaba el 2021, pero el 2021 todavía estábamos en contexto de pandemia. Por lo tanto, cambió y se pasó el 2022, alterando un poquito la periodicidad, pero en el fondo totalmente entendible en el contexto de pandemia. Sí, claro. Se pasa desde el año 2000, además. Y todos los años en el fondo se consideran estos 3 sectores de aprendizaje: lenguaje, matemáticas y ciencia, y todos los años hace énfasis en alguno. En la aplicación del año pasado el énfasis fue en matemáticas. A ver, y quedémonos en ese punto, subsecretaria, y le hago la siguiente pregunta. En matemática se baja con respecto a lo que fue la medición anterior, eso entiendo. Ahora, son edades distintas de medición, digamos, esta es para 15 años, pero y me llama la atención de que es similar quizás la tendencia a lo que pasó con el último CIMSE, que también era una muestra post-pandemia. Sí. Mira, lo que observamos en términos de las tendencias es consistente con lo que se ve en el CIMSE. Ajá. Quiero decir 2 reflexiones respecto a esta pregunta que me hace si es similar o no. Lo primero es que lo que observamos en esta muestra, en estos resultados, es consistente con los resultados en PISA, la verdad, bien históricamente. Si uno mira los resultados longitudinales, en general Chile tiene un comportamiento en que somos los más, en el fondo estamos en general bajo los resultados de la OCDE, pero estamos sobre los resultados de los países de la región. A nivel regional. ¿Ya? Exactamente. O sea, estamos más abajo que los países OECD, pero estamos más, somos en el fondo quienes nos va mejor en la región. Eso no se vio alterado en este caso. Ahora, en relación al comparado con los resultados del CIMSE, que es una prueba nacional y que se toma en el fondo, además, ojo, el CIMSE es censal, que es una diferencia importante, sí, claro, pero son resultados o menos coherentes. En términos de que se observa una baja más importante en matemática y en términos de un dato que es bien preocupante y que quiero decir que a nosotros como ministerio nos preocupa y nos compromete aún más en la reactivación educativa, es en el fondo el aumento de las brechas de género. Aquí vimos que la verdad en todo aumenta la brecha de género, salvo el lenguaje. El lenguaje es la única área en que no aumenta la brecha de género, pero es bien lamentable porque disminuye la brecha, pero no por la forma en que quisiéramos que disminuya. Disminuye porque las mujeres que antes les iba mejor, les fue peor. Yeah. Entonces, claro, disminuyó la brecha, pero porque los que les iba mejor bajaron. No es la forma en que como país queremos disminuir la brecha, ¿no? Claro, no es porque se avance, sino todo lo contrario. Exacto, exacto. No es porque algunos avancen más rápidos que otros, sino que porque las que estaban avanzando más rápido en lenguaje disminuyeron. Claro.
Y tenemos ahí, los datos son bien desafiantes, sobre todo en matemáticas, diría yo. Y eso es consistente con los datos que tenemos del CIMSE. Y también, mira, yo decía hoy día en la mañana en la presentación de los datos, esto es el sistema de aseguramiento de la calidad que Chile tiene, genera información, genera datos, genera evidencia. Ahora es importante poder, dos ámbitos de decisiones, yo diría. Lo primero es investigar más estos datos, porque aquí también hay datos que llaman la atención, que uno dice, bueno, se requiere un poquito más de entender un poquito más, ¿Cuál es, ¿no? por Levantar ejemplo, hipótesis. subsecretaria? O sea, por ejemplo, llama la atención positivamente el dato de que en Chile los niños del grupo socioeconómico más bajo subieron sus resultados en matemáticas. Ese es un dato que es como contrasentido, ¿no? Como que uno Claro, habría claro. esperado que la pandemia los golpea más duramente. Entonces es necesario investigar un poquito más qué pasó ahí. Ese dato también es coincidente con otro dato que nos daba el CIMSE, que es que los establecimientos educacionales que estaban en contexto de haber tenido varios años resultados más bajos, tuvieron un ascenso bien importante, contra toda expectativa, la verdad, Ya, en el eso es bien contexto de pandemia. interesante, Es porque bien es interesante, constitutivo, sí. digamos, como usted dice. Uno no pensaría, es Sí. una positiva sorpresa, pero hay que entrar al fondo para poder ver por qué sucedió esto y ir potenciándolo, ¿no? Y entender un poco más, la verdad, Claro, porque, claro. y ahí también aquí, yo sé que la tendencia muy rápido es como a sacar conclusiones, rápido con los datos, pero es importante darse el tiempo de analizarlos un poco más, investigar más en profundidad. Aquí surgen preguntas que, bueno, que es parte también del quehacer del mundo tanto académico como también desde nosotros, desde el Ejecutivo, ¿no? Y la política pública, poder también como nutrirnos de la evidencia para la toma de decisiones. Y en ese sentido, esto reafirma, por ejemplo, decisiones que nosotros hemos ido tomando en reactivación educativa. Voy a dar un ejemplo bien importante. Por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? En matemáticas, nosotros tomamos la decisión de tener el próximo año, desde tercero básico hasta segundo medio, en el fondo una versión del día de esta prueba de diagnóstico que tiene la agencia, especialmente focalizada en matemática, que permita a las y los profesores, en el fondo, identificar en qué etapa del desarrollo de las habilidades y de los conocimientos en el ámbito matemático están las y los Ya. Pero estudiantes. esto es más Porque personalizado, es para los niños o niñas que están en la sala de clases, digamos, para el profesor o profesora en ese caso. exactamente, Ya. para retroalimentar las decisiones que los profesores y las profesoras van tomando. Entonces hacemos una evaluación y junto con la evaluación se asocian o se ofrecen estrategias pedagógicas que permitan abordar el aprendizaje de acuerdo a la etapa en que cada estudiante está. Y esto voy a dar un ejemplo súper como que yo espero que nos haga sentido, ¿no? Muchas veces en matemática lo que empieza a pasar es que se sigue avanzando con los contenidos y con las habilidades que se esperaba que los estudiantes tengan en cada curso. Pero esto en todo el aprendizaje, pero en Sí, matemática sí, es claro. más fuerte. Sí. Si es que uno avanza con aprendizajes en los cursos superiores, pero no están bien consolidados los aprendizajes previos, solo se aumenta el retraso. Y además se le empieza a generar a los niños y a las niñas un sentimiento de que ellos no pueden aprender. De frustración. Ese es otro dato bien interesante. Frustración, ¿no? Y además, bueno, eso se llama mentalidad mentalidad de crecimiento o mentalidad fija, ¿no? Respecto a cuánto nosotros, las personas, creemos que podemos aprender. Y si un niño o una niña, o un joven en este caso, de 15 años, cree que no puede aprender, lo más probable es que no pueda aprender, no porque no pueda, sino que porque eso funciona como una profecía autocumplida, ¿no? Claro. Como algo que yo me digo a mí mismo. Entonces, es bien importante, más bien, que las estrategias de la sala de clases vayan a buscar a los niños donde ellos se quedaron y a las niñas, versus que seguir pasando la materia que se espera que se deba pasar, pero si ellos y ellas están más atrás, no sacamos nada. En matemáticas es particularmente importante que tengamos estrategias en el fondo, que permitan reactivar el aprendizaje desde donde las niñas y los niños están. Y eso lo hemos abordado con especial profundidad desde la reactivación educativa, y vamos a tener este dispositivo disponible para todas las escuelas a partir de marzo del próximo año. Subsecretaria, en términos de brechas también, desde lo socioeconómico, ¿hay un aumento en esa brecha que todos los estudios y, la encuesta, y este tipo de test lo han mostrado durante tanto tiempo en la educación en Chile? Pero entiendo, y usted me corrige, que claro, hay una brecha en términos de lo socioeconómico, pero igualmente si uno hace, porque esto es comparando con países de la OECD, digamos, si los sectores más altos, que quizás tienen los mejores puntajes eventualmente en alguno de los tres temas, si uno lo compara con otros países,
tampoco es que les vaya muy bien, digamos. O sea, estamos No, claro. bajitos ahí. Eso es muy importante plantearlo, es muy importante. De hecho, No sé si me entiende, o no hay sea, que... la brecha, si uno ve Sí, la lupa en totalmente. Chile, claro, el sector alto, de nivel socioeconómico alto, tiene los mejores puntajes, pero cuando se compara con educación pública de otros países, nada que decir. Efectivamente, Ya, los mejores resultados, los resultados en el fondo promedio del quintil más alto en Chile, igual están más bajos que los promedios de los países OECD, del promedio países OCDE, promedio, perfecto, ojo. no hay problema. Ahora, es bien interesante que en esta evaluación, y no solo en esta, sino que esta es una tendencia que veníamos viendo desde antes, sobre todo en el quintil más alto se produjo una baja. O sea, de hecho, si uno lo mira, por ejemplo, en matemática, la baja en el quintil más alto es de 14 puntos. Harto. Sin embargo, en el quintil más bajo hay un aumento de 10 puntos en matemática. Eso es donde te digo que es bien interesante, que hay que hacer un poquito más de Analizar ahí en el investigación. fondo qué pasó, digamos. Sí. Con ¿Qué todas las hay ahí? complejidades del efecto pandemia, porque esto es post-pandemia. Claro, ahora claramente lo que uno ve es que el impacto es mayor en matemática que en lenguaje, y eso se da también en el resto de los países, ¿no? Y ahí también hay preguntas que tienen que ver con qué aprendizajes fueron más viables de seguir sosteniendo o promoviendo a distancia y cuáles eran más difíciles. Probablemente, y esto son hipótesis, ¿no? Todo esto, pero en el fondo probablemente el lenguaje, el poder leer en la casa es algo que se puede lograr en algunos lugares, quizás un poco más. Hubo distintas estrategias para apoyar la lectura, desde la sociedad civil, desde el mismo Ministerio de Educación, hubo más estrategias, pero la matemática son más complejos. De hecho, en estos datos vemos un dato bien preocupante. El 56% de los niños de 15 años, en esta muestra, claro, está bajo el nivel 2, de acuerdo a, como a los niveles que se describen de logro. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo. Es que son niños, niñas, jóvenes, digamos, que no pueden, por ejemplo, comparar sin ayuda de una persona que les haga la dirección, que lo dirija, digamos, Una guía. dónde hay más, por ejemplo, en un mapa, qué lugares están más a distancia o por dónde me demoro más o me demoro menos. Ya. O convertir un precio, o sea, el valor de un producto que quieran comprar a otra moneda. Claro, o sea que se Por van a ejemplo. aplicar durante toda la vida, digamos, para hacerlo también, para Exactamente. aterrizarlo. No estamos hablando de Son trigonometría, aprendizajes, digamos, con la claro. importancia que puede tener. Exactamente. Y eso tenemos un 57%. 57%, o sea, cada 6, más o menos, un poquito menos de 6 estudiantes de 10 que no son capaces de lograr eso. Y eso es algo que ciertamente es un desafío, sobre todo cuando vemos que eso afecta más fuertemente a las mujeres que a los hombres. Entonces tenemos, sin lugar a dudas, un desafío país que abordar y con el cual nosotros comprometidos desde el plan de reactivación educativa. Sí, subsecretaria, ciencias. Me quiero quedar un segundo también en eso, porque siempre hablamos de lenguaje, matemáticas, pero importante también ciencias cuando se quiere impulsar justamente desde la política pública, no solamente desde el gobierno, sino desde antes, lo que es la ciencia, innovación y desarrollo, desde la curiosidad de los estudiantes. Ahí hay un estancamiento. ¿Cómo se lee, a priori, digamos, porque hay que analizarlo en profundidad, pero cómo se puede leer esto? ¿Es una buena noticia, mala noticia? Sí, en competencia científica es totalmente... Mira, es particular porque por un lado siempre es malo tener un estancamiento, porque Sí. quisiéramos que el aprendizaje vaya aumentando, hay que decirlo. Sin embargo, en ninguno de los tres, quiero decirlo, ninguno, ni ciencias, ni lenguaje, ni matemática, hay una baja significativa. ¿Ya? Pero en ciencias no hay baja ni siquiera. O sea, en ciencias la variación respecto al 2018, la última medición, es cero, se mantiene el mismo puntaje. Por lo tanto, hay un impacto de alguna manera menos fuerte. Sin embargo, todavía hay un 36% de jóvenes que están bajo, en el fondo, el piso del nivel 2, digamos, que no pueden ni siquiera como hacer un análisis respecto a un hecho científico, poder tratar de explicarlo, levantar una hipótesis y poder Ya. contrastarla. Cosa que es bien importante cuando estamos viendo... Que tiene no que ver sé, con el pensamiento crítico, eso también. Totalmente. Sí, Y lo cuando seguimos. vemos además eventos, por ejemplo, como fue la pandemia, ¿no? Ah. Que es un hecho que tiene que ver con la salud pública y que requiere un análisis de pensamiento crítico y científico también para poder ponderar, evaluar, como un razonamiento como de pensamiento científico, ¿no? Sí, claro. Y eso es bien importante.
Ahora, con estos resultados, ¿qué sigue para adelante? Estoy haciéndolo bien amplio, digamos, lo estaba usted analizando, subsecretaria Ratia, pero se toman esos resultados, se ve también la consistencia con otras mediciones, el plan de reactivación educacional de aquí, por ejemplo, no sé, pongo el punto, cambios en las mallas curriculares, en los métodos de aprendizaje. A ver, hay varias líneas de trabajo. La primera, sin duda, es brechas de género. Ya. Brechas de género, y ahí nosotros hemos estado trabajando ya, como tú decías, estos son resultados que ya el CIM se había mostrado respecto a matemática, y además aquí sí que hay vasta evidencia, tanto en Chile como en el mundo, respecto a sesgos de géneros que se replican en la sala de clases. Y hay ejemplos, mira, voy a poner solo un ejemplo que quizás a las personas que nos escuchan les va a hacer sentido o no. A las niñas, mujeres, se les felicita mucho más, por ejemplo, porque el cuaderno está ordenado, o porque tienen buena letra, y a los niños hombres se les felicita más, por ejemplo, porque están pudiendo tener un desempeño más adecuado en una asignatura, ¿me entiendes? Sí. Que tienen que ver con dónde se ponen los énfasis, ¿ya? Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. Vamos a tener ya disponible, queremos comenzar el próximo año con unas orientaciones didácticas para el trabajo de aula respecto a cómo no replicar sesgos de género, ¿ya? Ahí lo primero es tomar conciencia, y ahí también invitar a las personas, mira, estamos en periodo, por ejemplo, estamos en Navidad, o sea, en diciembre, digamos. Esto es un desafío que tenemos todos en la sociedad, es de esos desafíos que trasciende el aula. El aula muchas veces lo replica, pero esto trasciende el aula, entonces cómo entre todos vamos ayudando a no replicar los sesgos de género respecto al rol de las mujeres en las matemáticas, en la ciencia. Eso es el primero. Segundo, aprendizaje, fuertemente. El rol de la convivencia, por ejemplo, que también es muy importante, el rol de cuán seguros se sienten los niños y niñas en la escuela. Eso es algo que nosotros hemos trabajado. El ministro Cataldo ya comprometió que vamos a tener un proyecto de ley que esperamos que se pueda legislar el próximo año y seguir avanzando en eso. Y esto que te decía del día de reactivación en matemática, especialmente importante para poder ir a buscar a los niños, niños y niñas, y que puedan aprender desde donde están en el desarrollo de sus aprendizajes matemáticos. Sí. Subsecretaria, me queda un minuto, pero no quería dejar pasar este tema que ha salido en la prensa internacional, la decisión de Nueva Zelanda de eliminar de frente a lo que son los dispositivos móviles, los celulares en las salas de clase. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Podría ser aplicable en Chile? ¿Y cómo es actualmente la situación en Chile? Porque también uno que está fuera del aula no sabe si está presente el celular o no, y el efecto nocivo o no que puede tener, digamos. ¿Cómo ve esto? Mira, no hay una normativa actualmente que lo prohíba. Que nosotros hemos incentivado, y lo que el Ministerio está trabajando es en orientaciones para un uso regulado desde la perspectiva pedagógica, formativa. Ahora, sin lugar a dudas, y lo conversábamos hoy día en la mañana con el secretario ejecutivo de la agencia, con el superintendente de la educación, sin lugar a dudas es un tema interesante que vamos a tener que mirar un poco más a la luz de estos resultados. Pero claramente lo que nosotros hemos estado planteando permanentemente es que es importante que esa sea una reflexión que se lleva al interior de los establecimientos educacionales y se vea cómo darles un sentido más formativo, pedagógico. La pregunta de, por ejemplo, ¿en qué espacios usarlo? ¿En cuáles espacios no? ¿Cómo ponerlo al servicio del aprendizaje? ¿A la luz de qué? Porque cuando uno, de alguna manera, como que pone esto un poco debajo de la alfombra, ¿no? Y entonces hagamos como que no tenemos este desafío, lo que empieza a pasar es que se ocupa como para otras cosas. Claro. Y ahí pasan los resultados que vimos. Vimos que el 50% de los jóvenes, los jóvenes se sienten que los distrae, y que los distrae el uso de sus compañeros y compañeras. Entonces, claramente que hay un tema que tenemos que mirar un poquito más en profundidad y ver cómo se regula su uso desde la perspectiva formativa. Subsecretaria Alejandra Ratia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Noticias 24.